Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos sumergimos en algo realmente fascinante. Las memorias de José Castillo Arancibia, que llevan por título Rojo en la sangre. Y a ver, os adelanto que lo que hace que este texto sea tan atrapante es que no estamos ante el típico repaso aburrido de estadísticas deportivas. Para nada. Es una disección brutal de cómo la verdadera identidad de un club histórico se define única y exclusivamente por su gente, por esa afición de a pie que lo sostiene, ¿sabéis? Y no por la junta directiva de turno. A lo largo de esta historia vamos a ver cómo una simple institución deportiva termina convirtiéndose, literalmente, en una razón de ser. Fijaos, creo que toda la magia de esta historia se puede resumir en una sola frase del libro. No elegí ser hincha de la Unión Española, la Unión me eligió a mí. Buf. Para entender la magnitud de algo así, tenemos que irnos a lo micro, a los detalles. Cerrad los ojos e imaginad esto. Año 1984. Un chaval de apenas 5 años, lejos de la capital, en una habitación de provincias. De fondo hay una radio encendida transmitiendo los ecos de Santiago. Y de repente, ¡bam! Un nombre resuena en las ondas con una mezcla rarísima de orgullo y misterio, algo totalmente incomprensible para un crío de esa edad. Unión Española. Ese simple sonido saliendo del altavoz fue como encender una mecha que le iba a acompañar toda la vida. Es un recordatorio increíble de cómo, muchas veces, las pasiones más profundas nos encuentran a nosotros y no al revés. Claro, esa primera conexión auditiva no tardó en cobrar forma visual. Y aquí entra en juego esa inconfundible camiseta roja, la mítica, con la publicidad de Teca. En el 89, esta imagen apareció en un álbum de cromos y se le grabó a fuego en la mente a aquel niño. Es un ejemplo de manual de cómo los estímulos visuales en la infancia forjan esos vínculos emocionales que son, inquebrantables. Pensadlo bien, mientras la inmensa mayoría del país miraba embobada a los tres grandes del fútbol chileno, esta camiseta roja, tan poderosa, tan distinta, llamaba la atención de una forma completamente diferente. Todo esto explotó cuando, gracias a la tele en provincias, este joven aficionado pudo flipar con las épicas campañas del equipo y ese inolvidable bicampeonato de la Copa Chile en los años 92 y 93. Ahí, el fuego ya era totalmente imparable. Pero, ¿cuándo se da el salto definitivo? El punto de inflexión llega en 1993. Es un antes y un después en la cabeza de cualquier aficionado. Hay un momento vital en el que sencillamente dejas de ser ese espectador casual que enciende la tele los fines de semana para ver qué echan y te conviertes en un representante. Y ojo, que en una región absolutamente dominada por las aficiones de los tres equipos más populares, plantarte con la bandera roja y negra de la Unión Española requería muchísimo carácter. Era una declaración de intenciones. Era elegir una identidad, elegir el orgullo hispano, elegir algo que sentías genuinamente tuyo y sobre todo distinto al rebaño. Ahora, para entender bien de dónde sale todo este orgullo, vamos a hacer un poco de zoom hacia afuera y mirar la macrohistoria del club. Porque, a ver, la Unión Española no nació en un superestadio con un presupuesto millonario, que va, nació desde la más pura dignidad. Nos remontamos al 18 de mayo de 1897, cuando un grupo de inmigrantes españoles fundó un centro de instrucción y recreación. Era básicamente una comunidad intentando proteger a sus jóvenes y mantener vivas sus raíces. Es alucinante ver cómo, desde esos orígenes tan humildes, los propios hinchas eligieron su escudo en el 34, levantaron su primer título en el 43 y terminaron tocando el cielo en su época dorada de los años 70. Y menuda época, llegando a la histórica final de la Copa Libertadores en el 75. Una evolución espectacular, ¿verdad? De un modesto centro comunitario a todo un gigante continental. Y esto, claro, nos lleva directos a los grandes hitos que cimentaron semejante legado. Estamos hablando de las legendarias estrellas de la historia. 7 campeonatos nacionales que, ojo, no son solo trofeos acumulando polvo en una vitrina. Son épocas enteras marcadas por figuras absolutamente icónicas. Imaginaos a Luis Machuca reventando las redes con 17 goles en el 43, o la batuta magistral de Luis Santibáñez en los 70. Por no hablar de aquel golazo increíble de José Luis Sierra contra el mismísimo Sao Paulo en Brasil en 1994. Una locura. Cada una de estas estrellas representa a generaciones de hinchas que tuvieron el privilegio de ver a su equipo escribir con letras de oro las páginas más brillantes del fútbol. Aunque bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Ninguna gran historia se libra de sus momentos de oscuridad. Y 1997 es probablemente el pasaje más devastador de todas estas memorias. Fijaos en la ironía. Era el año del centenario. Cuando el club debería estar tirando la casa por la ventana celebrando 100 años de gloria, se dio de bruces con la peor de las pesadillas, el descenso a la segunda categoría. Fue un mazazo brutal, un dolor indescriptible para una afición ya súper consolidada. Vinieron años larguísimos, una especie de purgatorio futbolístico. Pero, y esto es clave, es precisamente en esos descensos a los infiernos donde la identidad de un club no se rompe, sino que se forja para siempre. Ya no había vuelta atrás, el vínculo se había vuelto incondicional.
Pero tranquilos, que después de la tormenta siempre llega la calma, o en este caso, la gloria. Esa fe inquebrantable tuvo por fin su recompensa, y vaya contraste con aquellos años oscuros del descenso. Después de muchísimo sufrimiento y de una regeneración que costó lágrimas, llegó el año 2005 y con él la conquista de la sexta estrella. Y os aseguro que para el autor y para miles de hinchas este no fue un campeonato cualquiera. ¿Qué va? Fue el primer título nacional que pudieron gritar a pleno pulmón con toda esa rabia y fuerza acumulada durante los años malos. Fue la prueba definitiva, tangible, de que aguantar el tirón, de que quedarse achicando agua en el barco cuando todo el mundo huía de la tormenta, había merecido absolutamente la pena. Y hablando de aguantar temporales, lo del año 2008 es que parece sacado del guión de una película de suspense, pura tensión dramática. La Unión Española estaba asomada al precipicio, a punto de volver a caer al pozo de la Primera B. Jugaban en casa, en su estadio, el Santa Laura. Perdían 3-0 y, atención, quedaban solo 30 minutos de partido. El estadio entero era un funeral, el descenso se daba por hecho. Pero entonces, minuto 65, cae el primer gol. Bueno, vale. Luego llega el segundo. ¡Cuidado! Y finalmente, la locura, el tercero, un 3-3 que sabía a salvación divina. Quienes estuvieron en aquellas gradas ese día no vieron un simple empate, presenciaron una resurrección en directo, un milagro de media hora que terminó de definir para los restos el carácter indomable de esta hinchada. Es que la historia del fútbol es experta en jugar con nuestras emociones, a base de bofetadas y caricias. Fijaos en el contraste. Año 2009. El equipo estaba desplegando un fútbol brillante de manual. Tenían el título de la apertura rozándolo con la punta de los dedos y de repente, ¡zas! Una decepción tremenda y amarguísima al perderlo contra la Universidad de Chile. Una herida de las que escuecen de verdad. Pero claro, el fútbol, como la vida, siempre te da la oportunidad de revancha. Y esa revancha llegó por todo lo alto con una campaña antológica en 2013. Un camino de redención absoluto que culminó con esa ansiadísima séptima estrella, cerrando por fin las heridas de aquel fatídico 2009. Y aquí hay algo que me encanta, y es cómo las grandes gestas deportivas a veces se cruzan mágicamente con nuestra propia vida. En las memorias, el autor nos regala esta joya. Al día siguiente de titularme de psicólogo, fui a ver a Unión a Quillota. Ganaron 2-0. Me parece un testimonio precioso. Es ver cómo la épica de tu propia vida y la épica del equipo de tus amores se funden en una sola cosa. Esa graduación académica del autor resonó en perfecta sintonía con una victoria importantísima, que iba a allanar el camino hacia el título de 2013. El fútbol y la vida, ya lo veis, latiendo exactamente al mismo compás. Así, casi sin darnos cuenta, nos plantamos en la era moderna. En 2018 nace un proyecto interesantísimo, la Corporación Unión Española. Y esto no es baladí, es una iniciativa construida sobre 3 pilares que para ellos son totalmente innegociables. El primero, recuperar al hincha, al socio, ponerlo otra vez en el centro de todo. El segundo, blindar el patrimonio, dejando clarísimo que el nombre, los colores y el escudo no se tocan, son intransferibles. Y el tercero, defender a capa y espada nuestra catedral, el Estadio Santa Laura. En definitiva, es un movimiento de supervivencia, una coraza para garantizar que el alma histórica del club no termine siendo vendida al mejor postor por ninguna empresa de turno. Y a ver, si alguien se pregunta por qué es tan vital proteger este patrimonio a toda costa, creo que los números hablan por sí solos. Empecemos con este. 128. 128 años de historia ininterrumpida, que se dice pronto. Ha pasado más de un siglo desde que aquel humilde grupo de inmigrantes se reunió por primera vez. Hablamos de una cantidad de tiempo, de vivencias y de legado que sinceramente ningún tropiezo deportivo, por monumental que sea, va a poder borrar jamás. 7. Ese es el número de estrellas que brillan en lo más alto de su escudo. 7 campeonatos nacionales que no cayeron del cielo, ¿no? Fueron ganados a base de sangre, sudor y ese inconfundible orgullo hispano. Cada una de esas 7 estrellas es un recordatorio constante, permanente, de la inmensa grandeza que esta institución ha sabido ganarse a pulsos sobre el césped. Y uno. Solo uno, pero ¿qué uno? Hablamos de la final de la Copa Libertadores en 1975, el pico más alto a nivel continental. Es la prueba irrefutable, el sello definitivo de que la Unión Española tuvo el coraje de mirarle a los ojos a los gigantes más temibles de toda Sudamérica y competirles de tú a tú, sin complejos. Y bueno, todo este viaje nos devuelve a la cruda realidad del presente. En el momento en que se publican estas memorias, el equipo está peleando en la Serie B, dejándose la piel junto a figuras históricas como Patricio Rubio. Pero el mensaje que nos deja el autor no podría ser más claro y rotundo. Unión Española volverá. Y quiero cerrar con una reflexión que él mismo plantea y que me parece brillante. ¿Acaso creéis que alguna división inferior o alguna mala gestión corporativa puede derrotar realmente a una afición que lleva la lealtad, literalmente, grabada en la sangre? Yo creo que está claro. La verdadera historia de los clubes la escriben los que nunca, jamás abandonan el barco. Ha sido un placer acompañaros en este análisis. Nos vemos en el próximo.